La lección que vamos a aprender hoy es cómo debatir bien una pregunta que está inicialmente desbalanceada. Para ello nos vamos a posicionar en la final de la Liga de Debate Universitario de 2024 y vamos a analizar la línea que entrega la Universidad Carlos III. Por poner en contexto, la pregunta de este torneo era, y lo leo aquí para no equivocarme, ¿es conveniente el decrecimiento para solucionar los problemas medioambientales y las desigualdades sociales? Y aunque esta pregunta, desde mi punto de vista, no está desbalanceada, si tenemos en cuenta el material de debate, sí creo que está desbalanceada cuando el grueso de los jueces que van a juzgar en este caso, que era la final, son personas que son CEOs de empresas. Y creo que está desbalanceado porque es una pregunta que normalmente invita a que tengamos un rechazo inicial. De hecho, la mayoría de debatientes tuvimos un rechazo inicial con la propuesta del decrecimiento. Entonces aquí lo que hace la Universidad Carlos III, digamos que es un proceso alquímico en el que transforma la reticencia que tienen los jueces en una apuesta segura. Y de hecho, pese a que pierden la final, lo hacen 14-15, o sea, llegan hasta un punto de equilibrar la pregunta a un nivel bastante grande y por eso creo que va a ser una enseñanza poderosa el aprender cómo lo hacen analizando su línea argumental. Entonces, por poner más en contexto sobre la pregunta, imagino que explicarán lo que es el decrecimiento, así que simplemente vamos a analizar la línea. Ya os digo, desde mi punto de vista, esto es una pregunta que, salvo que tenga específicamente expertos en debate académico, no en oratoria o en comunicación, sino expertos en debate académico, esta es una pregunta que puede resultar desbalanceada. No digo que lo sea, digo que puede resultarlo en un escenario en el que los jueces no sepan em, ser tabula rasa y simplemente guiarse por los argumentos que han sido arrojados y no necesariamente por las opiniones, porque desde el punto de vista de la mayoría de personas, la opinión que vamos a tener sobre esta pregunta o sobre el decrecimiento es que es negativo, pues suele ser muy difícil alejarse de los servicios que nos ha dado el capitalismo y proponer otro modelo o pensar que ese modelo sería eficaz, conveniente, positivo, etcétera. Entonces vamos a comenzar con la introducción del equipo a favor que la hace Álvaro Pineda, un gran debatiente, y vamos a ver cómo la defiende y lo analizaremos de manera pormenorizada. Aquí. Cuando mi amigo y compañero Víctor, que estará por ahí en el público sentado, me escribió y me dijo, ya conocemos la pregunta de esta LEDU, mi equipo y yo tuvimos clara cuál era la primera estrategia que teníamos que adoptar. Preguntar a los padres del decrecimiento en qué consistía dicha teoría. Precisamente si en algo están de acuerdo es en el concepto y principios rectores de esta ideología. Nos tratan de explicar que el decrecimiento es salir, rechazar, alejarse precisamente del crecer por crecer sin ningún tipo de límites. Buenas tardes y buenas. Dos apuntes muy interesantes. Lo primero es que el a favor requiere de mucho marco, porque tú eres del a favor, como no estás defendiendo el statu quo, sino que estás defendiendo un modelo alternativo y que además no es tan conocido, requiere de mucho contexto, lo que significa que tienes menos tiempo para argumentar. Por eso yo creo que el exordio que hace Pineda, no sé si era estratégico, fue pensado para eso, yo la utilidad que le veo es, en lugar de perder tiempo con otro exordio, que al final, quiera o no, pierda unos 20 segundos, utiliza la definición del decrecimiento como exordio y por tanto cumple la función que tiene un exordio, que es la llamada a la atención, el aldabonazo, sumado a ya estás metiéndole en la cabeza al juez cuál es la definición del decrecimiento. Y el segundo punto es lo conveniente que es esta definición, en el que no explican que esto es cambiar el modelo económico completamente, no explican que esto es retroceder, sino abandonar el crecer por el mero hecho de crecer. Es decir, ya está de alguna manera barriendo hacia un lado favorable la definición del decrecimiento. Buenos días, mi nombre es Álvaro Pineda y junto con mis compañeros venimos representando a la Universidad Carlos III de Madrid en esta final de la LEDU. Ahora mismo los estados, las empresas y los consumidores vivimos presos del crecer o morir. O una empresa crece o se estanca y muere. O el Producto Interior Bruto de un estado crece o se estanca y pierde inversiones. Y me preguntaréis, ¿y cuál es el problema de crecer de manera indefinida? Pues no es que haya un problema, es que hay un problemón. La tierra se muere, los recursos se acaban y las desigualdades aumentan. Según datos de la ONU y del Banco Mundial, actualmente tenemos más de 7 millones de muertes producidas por el cambio climático. Y de aquí a 2050 tendremos más de 216 millones de refugiados climáticos. Y ante esto, ¿qué propone el decrecimiento?
El decrecimiento se da cuenta que no estamos mejor cuanto más tengamos y que la situación no lleva mejor, sino que nos va a llevar a una situación de colapso. Varias matizaciones muy importantes de cómo. Si os dais cuenta, parece muy natural el apoyar esto y suena de manera muy persuasiva el decrecimiento, o por lo menos dibuja muy bien un escenario en el que, como yo decía, en el crecer hasta morir es un escenario catastrófico, desfavorable y que todo el mundo debería rechazar. Yo creo que suenan bastante convincentes a la hora de pintarnos ese mundo. defendemos desde la Carlos III la aplicación de este decrecimiento. Existen tres mecanismos y tres situaciones en las que aplicar el decrecimiento. En primer lugar, aquellas industrias. Esto evidentemente está perfecto porque eso sirve para que desde el encuentro no se pueda tergiversar diciendo que se va a aplicar a otros escenarios, los que verdaderamente no, y entonces entra en un debate de definiciones que desde mi punto de vista lo pierde casi siempre la FAO porque es más fácil achacar cosas donde no va a funcionar que simplemente es más fácil hacer eso que tener que responder a todos los escenarios que te van a achacar. Entonces, si tú desde el principio dices, mira, estas son las reglas del juego, va a funcionar en estos tres escenarios, y en estos tres escenarios es conveniente, punto. Esto no va de hacerlo en todos los escenarios posibles. Muy contaminantes, en las que sí tenemos que rechazar. Ellas son cuatro: la industria de la construcción, automóvil, textil y energía. Existen otras industrias y otros sectores que no tienen un impacto ni positivo ni negativo para el medio ambiente, por lo tanto las dejaremos igual. Y luego existe un sector, una industria cada vez más grande que sí es sostenible con el medio ambiente. En esos sectores potenciaremos y creceremos de manera significativa. Si os dais cuenta, no suena negativo. Es decir, ¿quién se negaría a esto? Al final suena al discurso sostenible de invertir en energías renovables, de reducir poco a poco la contaminación, etcétera. No suena algo radical, no suena algo que automáticamente lo tenemos que rechazar y que es muy disruptivo o bastante revulsivo con la realidad que tenemos. No, suena algo muy razonable. Potenciamos lo que es bueno para el medio ambiente, reducimos lo que es malo para el medio ambiente. La definición que hacen o la manera en la que construyen la definición es muy difícil que tú te niegues a esto. Entonces, creo que aquí hacen un trabajo buenísimo para, digamos, imprimir esa idea, ¿no? Eliminar ese rechazo inicial que va a tener la gente cuando piense en decrecimiento y piense en ruina, piense en pobreza, piense en crisis económica. No, esto es algo que todo el mundo está de acuerdo y que difícilmente vas a estar en desacuerdo con esta idea. Y te lo venden de manera muy fina, la verdad, me parece muy, muy buena la descripción que hacen. Por otro lado, ¿cuándo podemos establecer que algo es conveniente? Cuando tenga un beneficio para solucionar un problema. Ojo aquí, no tenemos que demostrar que los dos problemas se van a solucionar al 100%, sino que va a haber una mejora con respecto a la situación actual. Les pongo un ejemplo. Si yo tengo fiebre persistente durante una semana, yo acudo al médico y me receta un blister de antibiótico. ¿Acaso esa primera pastilla va a solucionar el problema al 100%? Evidentemente no. ¿Acaso esa primera pastilla, combinada con el resto del tratamiento, va a ser conveniente? Evidentemente sí. Esto es buenísimo porque rebajas la carga de la prueba que tienes para ganar este debate, pero a su vez no parece que está siendo huidizo, sino que parece que está siendo bastante razonable. Es un ejemplo buenísimo que en algún momento se lo robaré. Estoy seguro de que esto cuando pase tiempo, si yo sigo debatiendo y esto caduca, yo lo recogeré, porque creo que es una buena manera, normalmente bastante razonable y suele ser una carga de prueba que la mayoría de equipos, un marco que suelen traer. Esto no va de ganar al 100%, esto va de que suponga una mejora, pero no siempre te lo compran o a veces suena más persuasivo el que va a cambiar todo un sistema por una pequeña mejora. Entonces yo creo que esta analogía es bastante buena. Yo desde luego la robaré, seguro que en algún momento la robo. Con todo esto establecido, podemos defender nuestra tesis. En el momento en el que nos alejemos de esa visión de crecer por crecer, nos podremos centrar en solucionar los problemas medioambientales y las desigualdades sociales, que se corresponden precisamente con nuestros dos argumentos. Empecemos con el primero, el medioambiental. Las medidas. Vaya, aquí es donde está la dificultad de la pregunta. Tienes solamente un minuto para argumentar, pero no porque haya sido una mala gestión del tiempo. De hecho, todo lo que dice es importantísimo y yo difícilmente reduciría, lo sumo reduciría a 20 segundos. Pero es necesario por lo que decimos, porque inicialmente genera mucha reticencia. Entonces tienes que dedicar muchísimo tiempo al contexto para estar a parte iguales. Pues nosotros podríamos empezar con las propias definiciones que dan, añadiendo algo, aspectos negativos que tiene el decrecimiento, y podríamos argumentar en el minuto 2:30. Entonces,
o incluso en el minuto 1:20, cuando ya 1:20 hablando, ya podremos empezar a argumentar. Entonces sí supone, desde mi punto de vista, una desventaja a favor. Las medidas actuales son adecuadas, están enfocadas en la vía correcta. Ahora bien, el decrecimiento es esa pieza que falta para conseguir mejores resultados en un menor periodo de tiempo. Les demostraré a mis compañeros que con las medidas actuales conseguiremos solucionar el problema del medio ambiente hasta aquí, pero con una combinación de estas medidas actuales con el decrecimiento llegaremos hasta aquí, haciendo que el decrecimiento sea conveniente. Un argumento muy interesante, sobre todo porque, claro, a priori cuando hablamos de debates medioambientales, o en general debates políticos, sobre hacer medidas políticas, sea de lo que sea de sanidad, de educación, sea medioambiental o económica, siempre en contra, para criticar algo, normalmente tienen que proponer alternativas, ¿no? Porque si esto no funciona del todo, pero es mejor que nada, pues prefiero que sea mejor que nada, el menos de una piedra. Pero lo que hacen ellos es te capan. No basta con que saques una alternativa, porque tu alternativa es buena, pero mejor si pasa por la cinta corredera del decrecimiento. Entonces yo creo que muy interesante este primer argumento. Dificulta muchísimo al en contra y tiene que hacer un trabajo mayor de exclusividad y por qué no vale las dos, o por qué su alternativa no funciona, el decreciendo no funciona con la alternativa que yo estoy proponiendo. Entonces tú ya tienes que añadir una capa extra de análisis para poder ganar su argumento. Me parece un argumento bastante bueno. El segundo argumento de desigualdades sociales. Les demostraremos que cuando apliquemos el decrecimiento de manera selectiva, planificada y estructurada, obtendremos beneficios en dos ámbitos. Uno, entre las desigualdades que existen entre la población de un mismo país y dos, entre las desigualdades que existen entre Estados. Para concluir, permítanme citar a Serge Latouche, uno de los máximos exponentes del decrecimiento. Él nos dice que la palabra decrecimiento no debe tomarse al pie de la letra. Decrecer por decrecer sería igual de absurdo que crecer por decrecer. Por eso, si se tienen que quedar con algo, es con la idea de que el decrecimiento de manera planificada, estructurada y selectiva es conveniente para solucionar ambos problemas. Muchas gracias. Este último, Esta última nota a pie de página que da es muy buena, porque al final hace ver que esto no es una medida que se ha inventado personas radicales, nada intelectuales, que no saben cómo funciona la realidad o que son demasiado idealistas y que esto va a llevar a una crisis de manera acuciante, sino que no, igual que no crecemos por crecer, no decrecemos por decrecer. Esto está planificado, se hace en algunos escenarios, se hace en algunos sectores y controlando el que eso funcione, no algo rápido, radical y sin pensamiento ni miramiento. Entonces, en general, yo creo que muy buena la línea. Los argumentos me parecen brillantes, sobre todo el primer argumento, el segundo todavía no hemos visto mucho, luego veremos porque también vamos a analizar la R1 desde el punto de vista argumental, pero el primer argumento es un argumento muy bueno. Al final perjudica muchísimo a un en contra que no se haya preparado la exclusividad de la alternativa. Y si no tienen preparado o lo hacen de manera muy pobre, al final a favor se lo acaba llevando. Te compro la alternativa, tu alternativa es mejor, con lo mío, y con eso ya ganaría un punto muy importante de este debate. Quizá lo que yo creo que faltaría aquí, o lo que yo sé en falta, o he hecho en falta, es matizar más cómo se ve ese decrecimiento. Esto se hace mucho en BP cuando tú propones una política o cuando tú propones un cambio, dices cómo se ve esto y lanzas dos o tres ejemplos, ¿no? Hay más ayuda económica, lo que sea. Pues aquí lo mismo, es decir, cómo se ve, cómo se transiciona de una u otra, en qué escenario se puede o no transicionar. Y poner un ejemplo de dos o tres ciudades que, por ejemplo, hayan transicionado de un modelo que era el crecimiento por el crecimiento y ahora a lo mejor sean más sostenibles o ahora haya o medidas que sean decrecentistas, que había unas cuantas de medidas de este estilo, sacas dos o tres y entonces ya no solo es difícil que te achaquen el que tú no ya hayas explicado cómo funciona, sino encima tú lo ves cada vez más razonable, porque ya no es solo una medida buena, sino que una medida que se ha aplicado en algún escenario y ha funcionado y que se está haciendo. Entonces, quizá poner dos o tres ejemplos podría venir bien para que entrase mejor la línea. Y vamos ahora con la R1, aquí, de Rocío. También muy buena debatiente de también la Cala Tercero. Comenzaba ayer las semifinales citando a mi madre, que de hecho está aquí sentada en el público, diciendo que ella muchas veces me dice: hija, las cosas son como son y no como queremos que sean. ¿Y por qué les digo esto? Pues porque el equipo contrario quiere que la postura que defienda hoy la Universidad Carlos III de Madrid sea un decrecimiento que ellos han pensado
y no el que realmente estamos defendiendo hoy aquí. Ya se lo decía mi compañero Álvaro, el decrecimiento que nosotros defendemos es lo que también defienden los padres del decrecimiento, alejarse de la ideología del crecer por crecer, de que vamos a estar mejor cuanto más crezcamos y que ese tiene que ser nuestro objetivo último. Los compañeros decían, ¿vamos a parar los motores del avión? No, lo que vamos a hacer es cambiar el rumbo, es poner en el foco el paliar las desigualdades sociales, es poner en el foco el resolver los problemas medioambientales y no necesariamente crecer. Y en el camino, pues potenciaremos aquellas industrias, aquellos sectores que efectivamente nos lleguen a poder conseguir ese objetivo, mantendremos aquellos que ya lo estén haciendo y disminuiremos aquellos que nos lo impidan. Eso es el decrecimiento que defiende la Universidad Carlos III de Madrid. Este primer minuto es brillante. O sea, yo creo que no existe una capa mejor para mejorar esto. Me parece buenísimo este mi primer minuto. Primero porque el primer minuto, siempre me dice Abel Recio, una enseñanza que voy a compartir a todos, el primer minuto es el más importante, es el minuto de oro, porque es el minuto en el que todos los jueces están predispuestos a escucharte. Y por mucho que a los que vean este vídeo hayan juzgado y digan, no, 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 me pasa a mí, no, nos pasa a todos, nos distraemos. Nuestro cerebro no puede estar durante tanto tiempo pensando y estar durante tanto tiempo concentrado. Lo que encima es normal si son jueces que llevan mucho tiempo juzgando, porque ya estos argumentos de alguna manera también se los conocen, ya han escuchado esto, etcétera. Entonces, el primer minuto es el momento en el que van a estar más atentos sobre nuestro discurso y por tanto la idea que nosotros digamos en ese primer minuto va a ser una idea que se va a solidificar y va a quedar durante todo el debate. Entonces, el primer minuto que hacen es algo que nadie puede negarse. Nadie puede decir que no es así. Nadie puede decir que eso no es positivo, que eso no es conveniente, que eso no es eficaz. Entonces, en ese minuto, independientemente de lo que ahora digo por qué lo dice, pero independientemente de la utilidad que tenga con respecto a la confrontación que hace con la línea argumental del otro equipo, en ese momento es muy necesario explicar cómo se ve esto y luego, es decir, cómo se ve el decrecimiento, por qué es tan positivo, por qué es tan razonable. Me parece muy bueno, la verdad, como plasma esa idea. Y luego tiene una utilidad que evidentemente es de dibujar el escenario que hacía el equipo en contra, en el que el decrecimiento era algo más catastrófico, más dantesco, muy perjudicial, muy irracional. Entonces dicen, no, nosotros hemos propuesto esto, no es lo que a vosotros guste, es lo que es la realidad y se defiende así. Este primer minuto es muy bueno, viene muy bien para lo que os digo, en una pregunta o en una medida política que va a generar un rechazo para mucha gente, suena tan razonable que parece menos razonable lo que propone el otro equipo, que es lo que inicialmente sonaría razonable para una persona normal. Entonces, hasta ahí hacen ese trabajo tan bueno. Vamos a ir con la R1. Nos hablaban en un primer argumento medioambiental, la Universidad de Vigo, de que es que no vamos a conseguir solucionar el problema antes de que se den los puntos de no retorno. ¿Qué son estos puntos de no retorno? Pues es un concepto que la comunidad científica nos dice que es que no solamente vale con que solucionemos el problema, sino que esa solución tiene que llegar rápido. Y en eso estaban de acuerdo los compañeros. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez que yo deshielo los polos, luego no los puedo volver a congelar, por mucho que ya haya encontrado la manera de ser sostenible. Y por la senda actual, por la senda del crecimiento verde, vemos que es que ahora mismo no vamos a llegar a poder mantener la temperatura del planeta dentro de esos límites que van a evitar que alcancemos los puntos de no retorno. Bueno, ¿y qué sí lo va a conseguir? Pues precisamente las medidas que proponemos desde la Universidad Carlos III de Madrid. Fíjense, el IPCC nos dice que para poder mantener la temperatura global dentro de estos 1,5 grados y llegar al año 2030 y que no se den esos puntos de no retorno, nos da una serie de escenarios que se pueden plantear. Fíjense que son todos estos, todos azules. Todos ellos incorporan una tecnología llamada LED, que ¿qué es concretamente? Pues un modelo decrecentista. Nos decían también los compañeros. Es una refutación muy interesante, creo que es bastante buena, la evidencia me parece bastante buena también. Quizá yo creo que se puede frasear mejor la idea de si ambos podríamos llegar a solucionar el problema, es decir, si ambos podríamos estar en un escenario mejor para el planeta Tierra, el problema que tiene el en contra es que no llega. Es que o se hace ya o directamente no podemos, ahí es donde está el punto de no retorno, no podemos volver a lo que teníamos antes, no podemos volver a congelar los polos, no podemos eliminar las zonas que ya están secas por una sequía. No se puede hacer, entonces no podemos
ir transicionando y decir una medida que poco a poco vaya goteando durante 20 años. No, tiene que ser ya. Ya hemos llegado a ese punto en el que tiene que ser ya. Y yo creo que se podría frasear dejándole al juez muy claro la idea de su medida, incluso si pudiese solucionar el problema igual que la mía, no es una medida conveniente dado las condiciones actuales que está sufriendo el planeta Tierra. Creo que es lo que dice. Simplemente yo creo que como se podría frasear para ir al punto clave de lo que dice. Yo creo que se entiende también, pero quizás sí podría ser más fuerte. Compañeros, en un segundo argumento social, que los países desarrollados van a dejar de comprar en aquellos países en vías de desarrollo. Y esto está muy unido con nuestro segundo argumento. Un segundo argumento en el que les hablamos de que es que precisamente no vamos a estar mejor y no van a estar mejor estos países en vías de desarrollo cuando se hace lo que plantea el equipo contrario. Fíjense, permítanme que les muestre esta gráfica. Esto es la evolución de la extracción de cobalto en el Congo a lo largo de los últimos años. Cada vez ha ido en aumento. Sin embargo, si les muestro esta distinta, este es el índice de desarrollo humano en el Congo en los últimos años. Fíjense que a partir de 2015, que es cuando empieza esta extracción intensiva en el Congo por parte de países desarrollados, este índice de desarrollo baja. ¿Su pregunta, compañero? Yo creo que esta refutación que hace es muy buena. Es populista, pero no en el sentido negativo, sensacionalista que tiene la palabra populismo. Es decir, quitando la connotación despectiva, a lo que nos lleve, con populista me refiero a es una mm, refutación a la que difícilmente puedes oponerte o la que es muy fácil empatizar. Es decir, que es muy fácil que suene popular para ti. En ese sentido quiero decir la parte populista, no en la parte despectiva. Porque, si bien es cierto, desde mi opinión, que creo que muchos de estos países no tienen alternativa y es eso nada, o que son problemas poliédricos que no se van a solucionar con un decrecimiento, la manera en la que lo explica parece que sí, y parece que de verdad estamos pisoteando a esos países y que de verdad le estamos perjudicando. Y al final no tiene que ser real, tiene que ser creíble, y es creíble que eso esté ocurriendo y que el decrecimiento lo soluciona. Quizá poner algún ejemplo de un país que haya cambiado. Nosotros para la Ledo 23 encontramos un ejemplo de una ciudad de Egipto que se supone que era la ciudad reciclaba mucho. No es lo mismo, pero puede ser parecido y pasó de tener un modelo de extracción a un modelo de reciclaje y prácticamente no había nada de basura porque todo el mundo lo reciclaba. Poner a lo mejor un ejemplo así de hacer ver como que es posible generalizando puede venir mejor para dibujar esta refutación, pero creo que igualmente es una refutación bastante potente sobre cómo en realidad, por muy intuitivo que pueda parecer esta ayuda o por muy buena que pueda parecer, la realidad es que se acaba consumiendo sus recursos sin que eso se materialice en un beneficio para esos países. ¿Es compatible crecer de manera mínimamente sostenible como ustedes defienden si decrecen al mismo tiempo? ¿Es posible compatibilizar ambas acciones? ¿Es compatible potenciar aquellas industrias que sean sostenibles y que me vayan a llevar a solucionar el problema, mantener las que ya lo están haciendo y reducir aquellas que me alejan de mi solución? Fijaos bien que responde a la pregunta. Eh, en lugar de decir decrecer, dice potenciar aquellos sectores que no son contaminantes. Que no necesariamente es lo mismo. Bajo su marco sí, pero daros cuenta de cómo no permite que entre por el oído del juez nada despectivo de crecimiento. Que tú me dices de crecer, entiendo de manera despectiva, te lo vendo de otra manera. De crecer es potenciar los sectores que no son contaminantes. Fijaos lo bien que juega lingüísticamente con los matices que tiene cada una de las dos, haciendo ver que son sinónimos. Me parece muy buena respuesta. ¿Por qué es importante esto? Pues por el primer argumento que ya les decía mi compañero que defiende la Universidad Carlos III de Madrid. Fíjense, si en las 5 industrias más contaminantes que tenemos a día de hoy, que son la de los automóviles contaminantes, las energías contaminantes, la industria textil, la construcción, reducimos mínimamente, vemos un gran impacto positivo. Nos dice la Universidad Politécnica de Noruega que si reducimos en un 25% la flota de coches contaminantes que vamos a tener de aquí a 2060, hay un impacto de una reducción en el 5% de las emisiones globales de CO2. Si ponemos, según un informe de la Fundación BBVA, un impuesto progresivo a las energías contaminantes, vamos a reducir en un 29% las emisiones globales de CO2.
¿Cuál es la consecuencia de hacer estos números, hacer estos datos y hacer las sumas de reducir en los distintos sectores? Pues que voy a reducir las emisiones en un total de 41,875% de aquí al año 2030. ¿Y qué nos dice el IPCC que tenemos que reducir para no llegar a esos puntos de no retorno? Un 43%. El decrecimiento que planteamos es la solución. Solamente de esta manera vamos a poder llegar a poner. Es cierto que puede resultar complejo. Yo creo que no lo es. Creo que puede resultarlo por ser demasiado número. Quizá hay que añadir que esto es tan razonable, es decir, ¿realmente necesitamos comprarnos todos los pares de zapatos nuevos? ¿O realmente necesitamos cambiar de coche cada 2 años? No lo necesitamos, no supone una mejora en nuestra vida para nada, más allá del postureo. O bueno, quizás se puede vender esto con otras palabras, pero la realidad es esta, más allá del cambiar por cambiar y lo nuevo porque lo nuevo, sin que realmente, siendo esto algo tautológico y sin que realmente suponga una mejora, no va, no vamos a dejar de vivir, no vamos a desvivir, no va a generar un problema por comprar un par de zapatos nuevos, pero dejar de hacer eso, poniéndolo en fila con que toda la gente deje de hacerlo, sin que suponga un perjuicio para la vida diaria de las personas, supone un beneficio mayúsculo para el planeta Tierra. Entonces yo creo que quizás reducir un poquito los números y verlo más como no pasa nada por hacer esto, hecho, todo el mundo estaría dispuesto si le dicen que esto mejoraría el planeta Tierra, que haría que haya menos sequías, que haya menos problemas del cambio climático, menos contaminación. No comprarse un zapato nuevo cada 3 años, cada 3 meses o aguantar un poquito más con el coche. Estoy seguro de que nadie se negaría, ¿no? Más allá de algunas personas. Entonces hacerlo veo un poquito más razonable. Por lo demás, creo que la investigación es buenísima. Sinceramente, la Carlos III destaca siempre por ser el equipo o uno de los equipos que más investigan en cada una de las preguntas. Solución a nuestros problemas medioambientales y a las desigualdades sociales. Muchas gracias. Es cierto que se queda un poco cojo el segundo argumento. Yo creo que se entiende, porque lo hace con la refutación, ¿no? Al final la refutación que saca del Congo, yo creo que lo utiliza como refutación, pero yo creo que eso estaba dentro de la línea argumental, porque responde a lo que prometía Pineda que iban a demostrar, que era el cómo los países se aprovechaban, o el cómo esto en realidad el decreciamiento beneficiaba a esos países que no estaba suponiendo una mejora en la extracción de recursos. Entonces, yo creo que si lo demuestra, aunque salga como refutación, eso da igual, es un material que está ahí. Entonces, ¿qué podemos analizar de la línea argumental que creo que es útil? Lo primero era lo más interesante que yo destacaría aquí son dos cosas. Lo que ya os he dicho, que es el cómo suena tan razonable que es difícil oponerse a esta idea. Creo que si no, creo que fue el mejor equipo en realidad. Pensando los favores a los que yo me enfrenté, yo creo que fue el mejor equipo que hacía ver muy razonable. También es cierto que los demás no están grabados y no lo escucho. A lo mejor ahora escucho los vídeos y pienso que también lo consiguen, pero la percepción que me dejó y la percepción que yo me llevo viendo este vídeo es que son los que construyen muy bien el que es imposible oponerse a esto y que son una medida tan razonable como cualquier otra a la que podremos apoyar. Y lo segundo era lo que comentaba del primer argumento, de cómo hace que sea insuficiente la carga de la prueba del en contra de demostrar alternativas, si esas alternativas son, en primer lugar, compatibles con un decrecimiento que de hecho hace que sea mejor, en el sentido de si decrecemos utilizando esa alternativa, el nivel planetario al que vamos a llegar va a ser más sostenible, en primer lugar, y en segundo lugar, en cómo siguen sin ser compatibles, porque sus alternativas tienen un punto en el que, un punto no retorno o un punto en el que o lo hacemos ya y de manera radical o no se llega a lo que tenemos que llegar. Entonces yo creo que esas son las dos cosas que más destacaría de esta línea argumental que me parecen bastante útiles. Entonces, ¿cómo podemos analogar esto a otros debates o a otras preguntas para que esto no sea útil? Lo primero, pues simplemente dependerá de la medida que se proponga, hacerla vez como razonable a través de ejemplos, a través de analogías, jugando con las definiciones, con palabras que todo el mundo vemos como positivas. Esto, por ejemplo, lo hacen mucho los políticos cuando te hablan de palabras como la libertad. Al final hacen eso porque son palabras que son fuertes, son muy potentes y las vemos como positivas. Y lo analogable de exigencia de carga de prueba yo creo que vale prácticamente para cualquier debate que sea una pregunta política, en el sentido de hacer una medida. Todas las preguntas que tengan que hablar de hacer una medida, es muy probable que el en contra traiga alternativa. Entonces, si tú desde el principio bloqueas esa alternativa haciendo ver o
que son compatibles si en la compatibilidad hace que funcionen mejor, es decir, optimiza las demás alternativas que hay, eso ya desde el propio marco podéis meter eso, o las alternativas, pero tener muy claro el por qué las alternativas no son suficientes ante el problema que queremos solucionar. O no lo atajan de la misma manera, o tienen una serie de problemas. Pero desde el principio, es decir, ¿por qué esa alternativa, si lo que queréis demostrar es la mejor? O ¿por qué esta alternativa, si bien no es la mejor, soluciona algo? Y con que solucione algo ya nos parece conveniente en el caso de que sean compatibles. Yo creo que eso vale casi para cualquier debate en el que se plantea una disyuntiva de aplicar o no una medida, sea la que sea. Yo creo que vale para bastante. Entonces, esa enseñanza puede ser analogable o aplicable a todas las demás. Entonces, con esto explicado, espero que haya sido útil. A mí esta línea me parece una línea bastante buena, de las mejores líneas en general que encontré en AFO y los mejores que construyen ese escenario hipotético razonable. Y por tanto tenemos que sacar un aprendizaje de esto, porque todas las preguntas que nos enfrentemos en las que tengamos que oponernos a algo que suena muy razonable, entonces vemos de nuevo estos vídeos, vemos cómo juegan con las palabras, entonces saldremos transformados, seremos debatientes mechas, debatientes con una armadura más fuerte, capaces de persuadir hasta la persona más en contra de esas medidas. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que haya sido útil y quizás dejamos el tema Ledu o seguimos con la sección de Ledu porque siempre hay muchísimas cosas que comentar. Así que muchas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.